Muchachos, buenos días. Vamos entrando todos con el micrófono, con la cámara prendida, si son tan amables. Vamos prendiendo la cámara todos, por favor. No, papá. Se te quita la cabra. Cara. Juan Rodríguez, Juan Collazos, David Criollo, Miguel Vargas. Vamos prendiendo la cámara, por favor. Ya la tengo prendida, es que yo tengo dos usuarios. Ah, ya lo vi. Audio en el uno y cámara en el otro. Sí, profe. Ah, bueno. Lisa, está bonito tu techo, pero necesitamos verte. Bueno, los que ya llegaron, por favor, vamos a empezar diligenciando la asistencia. Que vayan entrando y van llenando la asistencia. Ya les digo la palabra o la contraseña. Juan David Forero, por favor. Miguel Vargas, van poniendo la cámara. Listo, muchachos. Esta es la contraseña.
2 minuticos más, muchachos, y empezamos. Llenen la asistencia, por favor. Bueno, muchachos, vamos a empezar a resolver unas páginas del libro a partir de lo que charlamos la clase pasada de ángulos. Vamos a resolver unos ejercicios para ver si se entendió más o menos lo que les comenté de ángulos. Para eso necesitamos hacer grupitos para que charlen entre ustedes. Hoy, aunque puedan trabajar en grupitos para ayudarse, el envío sí es individual. ¿Listo? Entonces le van a sacar foto a sus 2 páginas del libro, la 63 y la 64. Y me lo van a enviar aquí en este enlace que dice aquí, páginas 63 y 64 del libro físico. La de 10C, ¿no? Pero yo les pongo el 10C porque si no me lo envían al otro. Al de 10B. Páginas 63 y 64 del libro físico 10C. Listo. Vamos a ver cuántos hemos llegado. Recuerden la contraseña de la asistencia para los que no la han llenado. A las 7:10 arrancamos. Bueno, listo. Ya hay... ¿Cuántas personas hay? Listo, ya vemos 26. Ya toca arrancar con los que hay. Sebastián Niño, Laura Duarte, Santiago Castiblanco, María Angélica, Matthew, Miguel, Jonathan, Gabriela, Freddy, Nicolás, Santiago Castiblanco, Anderson Aldana. No me están prendiendo la cámara, por favor, ¿la prenden, muchachos? Todos con la cámara prendida, por favor. Recuerden que tienen que mantenerla prendida. Freddy, Gabriela, Matthew, Laura Duarte. Listo, muchachos. Los grupos el día de hoy van a ser aleatorios. No los van a escoger ustedes. Que solo tenemos 1 hora, nos demoraríamos mucho alistando esos grupos. Entonces vamos a hacer una sección de grupos aleatorios.
¿Listo? Entonces ya saben, lo que hay que hacer es la página 63 y 64 en el libro de físico. Entonces, para que por favor empiecen, se pueden colaborar en grupo y ahí mando los grupos. Háganle pues, nos vemos en los grupos. Profe, Señor, dígame, Miguel. Dígame, Miguel. Sí, profe, es que como tengo dos usuarios, entonces uno es para cámara y el otro es para audio, como creo yo. Entonces estoy casi en dos grupos diferentes. Sí, eso es verdad. Venga a ver cómo lo pongo por allá. Entonces, vamos a David Criollo primero, a ver. ¿Qué hace, profe? Buenas noches. Pero a ver, Daniel Castillo. Daniel Castillo. ¿En qué grupo está usted, Daniel? Con Forera, profe. En el último, Daniel Castillo. Listo. Andrés Bernal. ¿Usted es el que me dice que tiene dos? No, soy yo, profe, el Miguel Vargas. Miguel. Venga, miro a ver dónde está Miguel. Miguel Vargas, ya lo vi en el grupo 3. Y acá. Pero no vaya a entrar, que necesito mirar una cosa. Ya, puede entrar. Ya quedó en el mismo. Y ahora toca hacer lo mismo con Criollo. Vaya pues, Andrés, a ese grupo. Juan Andrés Zapata. Démoslo a este.
Buenos días, profe. ¿Qué hubo, mijo? ¿Su merced cómo ¿Qué se más, llama? profe? Es que me tocó prender el computador, que tenía descargado, entonces ya me prendía. Señor ¿Su merced cómo se llama? Fernando José Sanabria. Listo, la próxima entre, hermano, con nombre y apellido. Es que Ok, está entrando solo con el apellido y así es complicada la cosa. Ya, yo lo asigno en un grupo cualquiera. Este tiene bueno, 3, este tiene 3, este tiene 3. Uno, 2, 3, 4. Aquí. Isabela, buenas noches. Hola, profe. A ver, Me habían ¿dónde? dicho que a las 10:55, profe. Ahí está escrito todo, señorita. O sea, usted no le crea lo que le digan. Siempre está escrito tanto en el aula virtual como en la... En el aula virtual está escrito. Isabela, ya te asigné a un grupo. Ve para allá a trabajar. ¿Qué muchachos? ¿Cómo les va? bien, señor. Bueno, Bien, profe. necesito que me prendan sus cámaras, muchachos. Juan, Gabriela, Jonathan, Fernando. Listo, profe. Pero no es para ponerle al techo, hermano, es para ver lo que están haciendo, para verles la Espere, cara. profe, que me estoy poniendo medias. Yo no le estoy diciendo que me muestre los pies. No, pero es que estoy vacía porque no sé, ya no quepo. Ah, bueno. Y Gabrielita, ¿qué pasó? ¿Por qué no pone la cámara? Bueno, ¿tienen alguna pregunta mientras Gabriela prende la cámara y Juan se pone las medias? Hola, Gabriela. ¿Por qué no querías prender la cámara? Estabas, Hola, profe. te estabas poniendo, quitando la pijama y entonces no quería que te vieran en pijama. Profe, Señor, ¿cómo, cómo podríamos hacer ahí el punto 4? Que no entiendo eso. uy, ya van en el 4 bien. Venga a ver. No, pues es solo por mirar. Estaba el libro. Bueno, entonces ahí hay un ángulo, ¿cierto? Y Sí, usted tiene que chulear si cumple esas condiciones o no. Ese es el ángulo que de G. K de G. Por ejemplo, el punto A. Posición correcta o no. ¿Sí está en posición normal o no? El primer ángulo. El A. ¿Está en posición normal, sí o no? sí, ¿no? ¿Sí? Porque tiene Sí. su primer lado en el eje X, el vértice lo tiene allá en 0, 0, por lo tanto Mm, sí está en posición normal. Ah, listo, entonces le pone un chulo ahí. ¿Está en el cuadrante 2? em, no. No, porque está en el cuadrante 1. En el cuadrante 2 es cuando está ya en el, bueno, pues arriba a la izquierda. Entonces Mm, está en el cuadrante 1, entonces no le pone chulo a ese. ¿Y es un ángulo positivo o negativo? es positivo. Positivo y le pone chulo a positivo. Ya hizo la... Es mirar uno por Ah, uno a ver listo, qué profe. condiciones cumple. Listo, profe, gracias. Bueno, pues nos vemos, chao. Chao, profe. Señor Sanabria, ponga su cámara, por favor. No, es que estaba en el cuarto, entonces me estoy pasando a la sala, entonces pues apagué la cámara. Bueno, cuando regrese que esté prendidita, por favor. Gracias. Bueno. Chao.
Hijo, ¿ya estás en clase? Pero ya entraste a la... Ah, bueno, bien. ¿Y has hecho agüita en la cara? ¿Qué hubo, muchachos? ¿Cómo están? Hola, profe. Freddy Anderson, necesito la cámara, por favor. Listo, cuénteme, Profe, una pregunta. señor. ¿Me podría explicar el punto 3 de la 63? Listo, pues a ver, ahí dice, ustedes tienen que dibujar en cada planito cartesiano de esos un ángulo que Sí. cumpla las siguientes condiciones. A ver, compartimos pantalla y rayamos un ratico. Entonces tienen que dibujar un ángulo que cumpla o dos ángulos que cumplan las siguientes condiciones. Primero tiene que dibujar dos ángulos que estén en posición normal, que sean suplementarios y que estén en diferentes cuadrantes. Entonces, primero, ¿qué significa que estén en posición normal? 180 grados. No, señor. Que sean suplementarios sí significa eso, que ambos sumados den 180 grados. Entonces, ustedes tendrán que pintar dos ángulos que sumados den 180 grados. ¿Listo? Pero entonces, primero que sea posición normal. Suponga que este es el plano cartesiano y yo voy a pintar un ángulo y ustedes me dicen si ese ángulo está en posición normal o no. Profe, no está transmitiendo. No está mostrando nada. Ah, espere. Ya. Ahora sí. Entonces tengo un plano cartesiano ahí, ¿cierto? Sí. No le he puesto los nombres, pues bueno, aquí es el Y, aquí está el X, el eje X. Bueno, voy a pintar un ángulo y ustedes me dicen si está en posición normal o no. Este es un ángulo. ¿Está en posición normal? No. ¿Qué necesita un ángulo para estar en posición normal? Estar en el eje Y y X, ¿no? En el eje X, uno de sus dos lados. ¿Listo? Entonces es Ah, ok. necesario que, digamos, si yo tengo este ángulo y lo quiero pasar a posición normal, yo cojo este ángulo y lo pego acá. ¿Sí ven? Y este rayo, digo, ¿y dónde voy a ubicar el otro rayo? Pues dependiendo de esta abertura, pues entonces llego y miro hasta dónde abre y pego el otro. ¿Listo? Esta abertura tendrá que ser la misma de acá, pues para que sea el mismo ángulo, ¿no? Entonces, para que un ángulo esté en posición normal, tiene que tener uno de sus rayos en el eje X. El vértice tiene que estar aquí en el punto central, en 0, 0. Eso es necesario, que Listo. el vértice esté ahí. Y el otro, pues hasta donde abra, dependiendo. Si el ángulo es pequeñito, pues será una cosa como así. Si el ángulo es más grande, pues será una cosa como así. Si el ángulo es más grande aún, será algo como así. Dependiendo de a dónde llegue el otro rayo,
pues decimos que el ángulo está en el primero, en el segundo, en el tercer o en el cuarto cuadrante. Por ejemplo, si mi ángulo llega hasta aquí, el otro rayo, ¿no? Ese ángulo está ¿en qué cuadrante? En el cuarto. Los cuadrantes se organizan de la siguiente manera. Este de acá donde los dos son positivos, donde X es positivo y Y es positivo, es el primero. Y Ok. voy a ir contando en contra de las manecillas del reloj. Este de aquí, ¿cuál sería? 2, El El dos. segundo. Este de aquí abajo el 3 y el 4. El tercero y el cuarto. y el cuarto, ¿listo? Entonces, los cuadrantes se llaman así, primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces, este ángulo, como el rayo termina aquí en el primer cuadrante, decimos que es un ángulo que está en el primer cuadrante. ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces sería Ahora, espérese, peguemos un ángulo en el segundo cuadrante. Esto es un ángulo que está en el segundo. Este es un ángulo que está en el tercer cuadrante. Todo este, que está en el tercero. Y esto es un ángulo que está en el cuarto cuadrante, porque llegó hasta allá. Entonces, ahora sí pensemos en dos ángulos que estén en posición normal. Entonces, les toca pegar dos así. Segundo, que sean suplementarios. ¿Qué significa que sean suplementarios? que formen los 180. Que sumen 180 grados. Y tercero, que estén en diferentes cuadrantes. Entonces, les va a tocar pegar uno que esté en el cuadrante 1, por ejemplo, y otro que esté en el cuadrante 2. ¿Qué ejemplo me podían hacer ahí? Inténtenlo hacer ahí, a ver. Ustedes pueden rayar. Perfecto. Anotar. Pues, profe, yo diría que el otro tendría que ser acá. Venga, se asigna a Sergio por aquí alguna vaina. Ya. No, pero rayen ahí. O sea, yo no he hecho ningún ángulo. Bueno, ya lo hicieron. Pero bueno, espérese, que es que yo necesito hacer dos ángulos y yo voy a borrar tanto el mío como el de ustedes para que vuelvan a arrancar. Listo, profe. O sea, tendrán que pintar dos ángulos y cada ángulo tiene dos rayos, ¿no? Listo. Entonces pinten dos ángulos. Pinten primero uno. Que cumpla esas condiciones. Que sea en posición normal y que esté en uno de los dos cuadrantes. Ahora sí rayen. Y el otro sería acá, ¿no? Eso todavía no es un ángulo. Ahora sí, si lo va a hacer, listo. Ahí va un ángulo. ¿Listo? Ese ángulo más o menos ¿cuánto mide? 180. 200 aproximadamente. Como 200. Entonces, ¿de cuánto va a pintar el otro para que le sume 180? Me pasé. Bueno, ¿sí ve? Ay. Pues profe, lo que entonces decía, que es estar, Dígame opciones de ángulos que sumados den 180. pues así, ¿no? 90 y 90, ¿no? De 90 y 90. Bueno, el problema es que el ángulo de 90 no está en ninguno de los dos cuadrantes. El ángulo 90 queda en toda la mitad. Y eso se llaman ángulos cuadrantales, los que quedan ahí en todo sobre todo el eje. Entonces, como les exigen que quede uno en el primero y en el de y en el segundo y en cuadrantes diferentes, necesitan ángulos que no vayan a ser de 90. Entonces, dígame en otra opción. Profe, pero se pueden hacer dos. Es que le toca dos para que sumados le den 180, porque es que tienen que dibujar dos ángulos. Dígame en una opción de dos ángulos que sean suplementarios, que no sea 90 y 90. Ese servía, pero no nos sirve para esta situación. Pues el otro debería estar por acá. O sea, póngame cuidado. A ver. Listo. Este es un ángulo. Ustedes me acabaron de dibujar un ángulo. Esto que dibujaron es un ángulo. Sí. Un ángulo que mide más o menos ¿cuánto? 100. Digamos, mide 100 grados este angulito. Esto de aquí hasta acá. ¿Cuánto tendría que medir el otro para que les funcione? 80. 80. Entonces ustedes ya dibujaron un ángulo. ¿Y ese ángulo en qué cuadrante está?
En el 2. En el segundo, ¿listo? Entonces tendrán que dibujar ustedes un ángulo que no esté en el 2 y que sumado con este de 180, que sería el ángulo de ¿cuánto? 80. De 80. Píntenlo con otro color. Porque ustedes acabaron de dibujar un ángulo con azul. Quiero que me pinten ese ángulo con otro color, el de 80. Ah, Y sí, acuérdense que pero- un ángulo tiene 2 rayos, no solo uno. Entonces pinten el ángulo de 80. ¿Cómo sería? ¿Ah, sí, profe? Eso no es un ángulo de 80. ¿Dónde quedan los 80? Eso es muchísimo más grande de... Y mire lo que pasa acá. Usted me está pintando solamente uno de los 2 rayos. Ah, Tiene que pintarme 2 rayos para que esa vaina sea de 80 grados. pero tengo que iniciar en el eje Sí, X. señor. Sí, señor. Como, Ah, ya como entendí. todo ángulo normal. Ángulo en posición normal, digo. Eso, esa vaina. Entonces, ese es el ángulo de 80 grados. Y ahí ya tiene 2 ángulos. Un ángulo que está en el primer cuadrante, porque este que acabo de pintar está en el primer cuadrante. Un ángulo que está en el segundo cuadrante y sabemos que los dos son suplementarios porque suman 180. Esa es la idea. Ah, ok, profe. Listo, pues. Los dejo que me están llamando de otro lado. Listo, profe. Chao. Profe, gracias. Gracias. Entonces el profesor ya nos dio la respuesta lo primero. Mala mía, ¿no? De tener un ángulo para estar en posición normal. Mala mía, ¿no? ¿Por qué mala suya? Ay, pensé que ya sabía. No, es que estoy asignando a Sergio Lozada, que acabo de llegar, a un grupo. Metámoslo acá. Listo, ahora sí ya me voy. Ahí los dejo ahí para que Profe. hablen. Chao. Chao, profe. Profe, Señor, ¿le salió? es que se me descargó el computador y se me apagó, entonces me sacó. ¿Su merced en qué grupo estaba? ¿Con quién? Estaba con Piranique, Collazos y Gabriela Herrera. Piraneque, Collazos y Gabriel Herrera. ¿Dónde es que están ellos? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, el grupo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vaya pues para allá. Sí, Muchachos, ven. ¿cómo van? Bien, profe. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que me quieran mostrar? Profe, una pregunta. El Señora. 5 no entiendo cómo hacerlo. Venga, miramos el punto Sí. 5, ya van por allá. Bueno, qué chévere, les rinde. Mm, Ah, bueno, pónganle cuidado. Es algo que yo no les expliqué, pero pues de alguna manera traté de darles una pequeña introducción. Cuando nosotros tenemos un ángulo, supongamos que esto es un ángulo de 1 grado, ¿cierto? Pues este es mucho más ujú, grande que 1 grado, eso parece como de 30 grados. Pero vamos a suponer que es un ángulo de 1 gradito, Sí. que ese es mi patrón de medida 1 grado. Si esto es 1 grado, yo podría partir este ángulo por toda la mitad y cada grado de esto sería 1/2 de grado. ¿Cierto? 1/2 de grado.
O si lo escribo en decimales, 0.5 grados, ¿cierto? Si fuera de esa manera, y así de esa manera se puede hacer, no hay problema. Pero nosotros estamos trabajando en un sistema que se llama sistema sexagesimal, que yo les explicaba que los babilonios y los sumerios decidieron dividir eso en 60 partes, en 360 partes la circunferencia. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos utilizar ese sistema sexagesimal para medir ángulos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si yo quiero medir un ángulo más pequeño que un grado o un ángulo intermedio entre un grado, yo puedo dividir ese ángulo que tengo en 60 partes iguales. 60 partes iguales. Imagínense que partí ese ángulo en 60 partes iguales y a cada pedacito de esos lo voy a llamarlo un ángulo que mide 1 minuto. Se escribe así. Si quiero más precisión, divido en partes más pequeñitas cada uno de los grados. Si lo divido en 60 partes, cada uno de esos grados se va a llamar 1 minuto. Y si yo quisiera aún más precisión, mucha más precisión, pues entonces yo cada uno de esos minutos podría dividirlo en 60 partes. Imagínense que estoy dividiendo cada minuto en 60 partes y a cada una de esas partes la voy a llamar 1 segundo y se escribe así. Entonces yo puedo dividir mis grados en partes mucho más pequeñas, en minutos y en segundos. Ustedes deben tener claro que 60 segundos les forma 1 minuto, que 60 minutos nos forma 1 segundo. ¿Qué? Qué burrada dije. Que 60 segundos me forma 1 minuto, que 60 minutos... Ay, pero ¿qué estoy diciendo? Sí, 60 segundos forma 1 minuto. ¿Y 60 minutos qué me va a formar? 1 hora. Una hora. Pero bueno, aquí ya no estamos en horas. ¿Estamos en qué? Ah, grados. Bueno, en grados. Entonces, tenemos grados, minutos y segundos. 60 minutos, 1 grado, 60 segundos forma 1 minuto. Entonces, si por ejemplo, yo tengo mi ángulo de 1 grado y lo divido en 2, en decimales, ¿cada grado mide cuánto? ¿Cada ángulo de estos mide cuánto? 0.5. 0.5 grados. Pero si yo lo digo en términos del sistema sexagesimal, ¿cuánto mediría cada ángulo de estos? Así en términos de esto. O sea, medio grado, ¿cuántos serían? 30 segundos. Minutos. Ah, 30 minutos. Pues porque después de grado viene minuto y después viene segundo. Segundo es lo más chiquitico que hay. ¿Listo? Entonces nosotros podemos hacer unas relaciones entre los decimales del grado y el sistema sexagesimal. Minutos, grados, minutos y segundos. Si se dan cuenta, en la parte de arriba dice 123,28 grados, ¿cierto? Eso está en decimales. Pero aquí al otro lado está 123 grados, tantos minutos, tantos segundos. Entonces nos toca establecer como una relación de proporción entre ellos para saber si, por ejemplo, 0,5 grados, ¿eso cuántos minutos son? 30. 30 minutos. Pero 0,5 grados, ¿eso cuántos segundos serán? Serían 1800, ¿no? No. No, serían. Pero bueno, queda más fácil así. Queda más fácil así. 1 grado. ¿Cuántos minutos son? 60. 60 minutos. 1 grado. ¿Cuántos segundos son? 120 segundos. No, señora. Si hay 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos, Ah, 3600. 3.600 segundos. ¿Listo? Entonces, podemos utilizar esa proporción que por cada grado tenemos 3.600 segundos. Bueno, aquí estoy haciendo un procedimiento muy largo, pero lo vamos a intentar así. 1 grado son 3.600 segundos. Ahora, por ejemplo, tenemos 123,28 grados. O sea, 0,28 grados. ¿Cuántos segundos serán? Y aquí tenemos una regla de 3. 0,28 grados son 3.600 segundos. ¿Cómo hacemos para saber cuántos,
Un grado son 3.600 segundos. 0,28, ¿cuántos segundos serán? ¿Cómo hacemos para plantear, para encontrar cuántos segundos tiene 0,28 grados? ¿Qué hacemos ahí? Eso es una regla de 3. Multiplicar en diagonal, en X. Multiplicamos este por este y dividimos por este. A ver, yo saco calculadora acá. Calculadora. 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 Entonces multiplicamos ese 3.600 por 0,28, a ver qué me da. 3.600 por 0,28. Y eso me da 1.08. Mil ocho, ese número es 1008. Entonces esto es igual a 1008 segundos. Entonces tenemos 1008 segundos. Pero esos 1008 segundos yo los tengo que poner en minutos y en segundos. ¿Cuántos minutos tendrá esto? 1008 segundos. ¿Cómo hago? Esos son 1008 segundos. Pero yo lo tengo que escribir en términos de segundos y minutos. ¿Cuántos tendrá? ¿Cómo hago para saber cuántos minutos hay ahí? Si Dividido en 60, ¿no? Entonces digamos esto en 60. 1008 dividido entre 60. Y me da 16,8. Entonces me van a dar 16 minutos. 16 minutos. Y si yo hago 16 por 60, a ver si me hago entender, 16 por 60, me da 960, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos segundos me quedaron? 960. Ponle cuidado, esto es la cantidad de minutos de segundos que yo tengo en 16 minutos. Pero pues no, me sobraron segundos, porque de estos 960 a los 1008 que tenía, pues faltan. ¿Cuánto me falta? 48. 48 segundos. Entonces, miren, 1008 segundos corresponden a 16 minutos y 48 segundos. Entonces, muy seguramente, con eso ya puedo encontrar al otro lado cuál es el que tiene los mismos grados, pero con cierta cantidad de minutos y cierta cantidad de segundos. No sé si me hice entender, muy enredado. Un poco. Bueno, hagamos otro ejemplo. Voy a poner otro ejemplo, a ver, por decir algo. Supongan que yo Profe, es tengo... que vimos aquí que se restaba, que había que- una resta. pero eso es para hallar ángulos suplementarios y complementarios. Porque cuando uno quiere hallar un ángulo complementario o suplementario, por ejemplo, los complementarios son los que sumados dan 90. Entonces, si tú tienes un ángulo de 80, pues quieres saber cuál es el complementario de ese, o sea, buscar uno que sumado con él de 90. Entonces, tú lo que haces es a 90 restarle el que ya tienes para encontrar el complementario. Entonces, 90 menos 80 da 10. Entonces, el complementario de 80 es 10. Pero, pues bueno, voy a tratar de mostrarles 35,23 grados. Y lo quiero pasar a grados, minutos y segundos. Ahí está en decimal. Lo quiero pasar a grados, minutos y segundos. Este 35 grados es la parte entera, ya lo dejo quieto. Yo lo que quiero mirar es 0,23 grados, pues ¿a cuántos segundos corresponde? En segundos. Entonces, sé que si un grado corresponde a 3.600 segundos, pues tengo que mirar 23 grados a cuánto corresponde. Hago esta multiplicación cruzadita. 0,23 por 3.600. Espérate, voy a poner a alguien en un grupo que no está. James Morales. James Morales no había llegado. Pongamos a James acá. Listo. Entonces lo primero que hago es mirar estos 0,23, no la parte entera, porque yo ya sé que ahí hay 35 grados, sino esta parte decimal, ¿a cuántos segundos corresponde? Hola.
¿A cuántos segundos corresponde? Entonces, si sé que 1 grado corresponde a 3.600 segundos, pues 0,23 grados, ¿a cuántos segundos corresponde? Hago esa multiplicación, 0,23 por 3.600. Eso es lo primero. 0,23 por 3.600. Y me da 828. ¿Qué quiere decir? Que 0,23 corresponde a 828 segundos. Entonces, 0,23 corresponde a 800 segundos. ¿Sí me dio 800? Ah, ya cerré la calculadora. 828 creo. No volví a abrir la calculadora porque ya se me olvidó. Calculadora. Entonces yo hice 0,23 por 3.600. Pues da 828. 0,23 grados corresponde a 828 segundos. ¿Listo? Entonces ya lo pasé a segundos, pero a mí me toca pasarlo a segundos y a minutos. Entonces yo tendría que ir mirando cuántos minutos hay ahí. Primero, cuántos minutos hay ahí. Entonces yo puedo ir de 60 en 60, en la tabla del 60 mirando hasta antes de que me pase. Por ejemplo, en la calculadora puedo ir mirando de 60 en 60, 60, 120, 60 voy 1 minuto, 120 voy 2, 180 voy 3, 600 voy 10 minutos, ¿sí? Pero la forma más fácil es dividir en 60. Yo cojo ese 828 y lo divido entre 60. Y sé cuántos minutos exactos caben. ¿Cuántos minutos exactos caben? 13, ¿cierto? Caben 13 minutos. Si yo ya pongo 14 minutos, ya me paso. 13 minutos, ¿cuántos segundos son? 13 por 60 me da 780 minutos. Segundos. 780 segundos corresponden a 13 minutos. Minutos se escribe así. ¿Cierto? Pero ¿cuánto me falta de los 780 para llegar a los 828? Que son los segundos que me sobrarían. 48. 48 segundos, ¿cierto? Entonces yo tendría un total de 13 minutos y 48 segundos. Y esto es lo que me corresponde a mi 0,23. 13 minutos y 48 segundos. Bueno, Digamos que sé que es un procedimiento larguito, pero pues es cuestión de uno hacer una conversión entre los decimales y los minutos y los segundos. bueno, profe. Entonces hagan ese mismo procedimiento para los otros 3, a ver cuál es cuál. Ya encontraron uno. Saben que el primero de allá arriba corresponde con el de 123 grados, 16 minutos, 48 segundos, que fue lo que hicimos acá, que fue este de acá. Sí. Ahora pues hagan los otros a ver cómo les va. Profe, ¿y cómo se haría el sexto? Ah, ¿se fue? No, aquí estoy. Ah. Esto lo estoy leyendo. Calculen cada punto 2 ángulos de diferente signo que sean coterminales al ángulo dado. Expresarlos en grados, minutos y segundos. Bueno, ¿qué significa que 2 ángulos sean coterminales? Que sean opuestos y sumen 360 grados. Que sean opuestos. No, yo les contaba a Cristina que, por ejemplo, el ángulo de 90 grados era coterminal con el ángulo de 450 grados. ¿Qué era lo que pasaba? Era el mismo ángulo, pero después de dar una vuelta. ¿Cierto? Entonces, si tú quieres hallar un ángulo coterminal, tú lo que haces es darle una vuelta, o 2, o 3, o 4, o 1000, o 100, o las que quieras. ¿Listo? Si tú quieres hallar un ángulo coterminal, pues tú le das una vuelta. Darle una vuelta, ¿qué significa en términos de operaciones? ¿Qué le haces al ángulo, al numerito? Por ejemplo, ¿qué le hice yo a 90 para llegar a 450? Sumarle 360. Sumarle 360 grados, eso es darle una vuelta. Si quieres darle 2, pues le sumas 720. Si quieres darle 3, pues le sumas 360 por 3. Entonces, si tú tienes unos ángulos ahí, lo único que tienes que hacerle es sumarle o restarle, porque también puedes dar la vuelta para el otro lado. 360 grados. Entonces, a esos que están ahí, si los quieres con signo diferente, pues te toca sumarles
de a 360 hasta que lo logres. Que sean de signo diferente. Pero ¿cómo haríamos con los segundos y los minutos? Pues entonces lo primero es, encuentra el coterminal. Y después lo pasas a minutos, segundos, como lo hicimos ahorita. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, voy a hacer un ejemplo. Tengo el ángulo de 123,5 grados, por decir algo. Y necesito encontrar un ángulo coterminal a él. ¿Qué es lo que le hago? Le sumo 360. Si le sumo 360, ¿me da con signo diferente? No. No. Entonces, ¿qué le hago? ¿Le restas Réstaselos. 360? Réstaselos para que lo puedas hacer. 123,5 le resto 360 grados. ¿Listo? Y me da menos 236,5. Ya hiciste tu primera parte. Menos 236,5 grados. ¿Listo? Ya estuvo la primera parte. Ya encontraste un ángulo coterminal con 123,5 grados. ¿Listo? Ya lo encontraste. Ahora vamos a pasarlo a minutos y a segundos. Esto lo dejas quieto, ¿cierto? Vas a pasar 0,5 grados a minutos y segundos. Entonces, si sabes que 1 grado son 3600, entonces 0,5 ¿cuántos son? Y haces el mismo procedimiento que hicimos aquí ahorita, el de esto. Haces ese procedimiento que hicimos ahorita, el de esta cosa, para encontrar cuál es el... ¿Dónde estaba? Para encontrar cuál es el... Ay, yo ni sé dónde me quedé. Para encontrar este 0,5 a quién corresponde, para que cambies este 0,5 en grados, minutos y segundos. Vale. Pero si nos dan los segundos y los minutos, ¿cómo hallamos los grados? Ah, bueno, es el procedimiento al revés. Exactamente al revés, míralo. Si te dan 27 grados, 13 minutos, 16 segundos. Entonces, lo pasamos todo a segundos. Entonces, 15 grados, ¿cuántos segundos son? Entonces, coges 15 por ¿cuánto? 15 minutos, ¿cuántos segundos son? 3, no, ¿Por cuánto multiplicas? por 3600. No, eso es un grado, pero un minuto, ¿cuántos segundos son? Ah, 60. Entonces multiplicas por 60. Entonces tendrías 15 por 60, 15 por 60, me da 900. Y más estos 16, segundos, más estos 16, entonces tenemos 976. Tenemos 27 grados con 976 segundos. Si un grado son 3600 segundos, pues ¿cuántos grados van a ser 976 segundos? Entonces estoy haciéndolo pero al revés. Y voy a mirar, multiplico este por este y lo divido entre este y ahí me va a dar el decimal que yo le ponga al 27 grados. Bueno, voy a hacer una cosa, Cristina, es que sé que están complicaditos en eso. Entonces, el 5 y el 6 no los van a hacer. No hagan el 5 y el 6. Hagan los Vale. otros. Y yo hago un videito tratando de explicar eso más detalladamente. ¿Listo? Sí, porque está un poco enredado. Sí, sí lo sé. Voy a escribir eso aquí general. Profe, Yo, muchachos, cuéntenme. ay, ya llegó Laura. Profe, es que no entendemos el punto quinto Bueno, no de vamos a la... hacer el 5 ni el 6. Voy a hacer unos videitos para explicárselos porque sí tienen su complique adicional. Entonces no van a hacer el 5 y el 6, hacen los 4 primeros. ¿Listos? No, profe. Y después les digo el video dónde va a quedar pues para que lo miren. ¿Listo? Entonces terminamos solamente eso, ya lo que tenemos hecho. Amén. Listo pues.
Oh, qué feo. Bueno, muchachos, ya se nos acabó la clase. Sé que los puntos 5 y 6 están bastante complicaditos, entonces no los vamos a hacer. Yo voy a hacer un video para explicarles cómo se hacen esos puntos para pasar de decimales Profe, eso estaba fácil. a minutos y segundos, ¿listo? Pero pues A multiplicar por 60. pues si ya lo hicieron, pues no hay problema, pero si no lo han hecho, no hay problema tampoco. Entonces los puntos 5 y 6 no los voy a evaluar, solo voy a evaluar los puntos del 1 al 4, ¿listo? Muchachos, los dejo por ahora, espero que hayan tomado asistencia. James, tome la asistencia, hermano, ya que no la ha tomado Sí, acá. sí. Acuérdense en la contraseña. Profe, ¿cómo es el código de la asistencia? Véalo, ahí Profe, ¿hasta qué horas te lo podemos enviar? eso siempre está hasta las 8, muchachos. Pero pues Vale. yo espero que lo hayan terminado. Estaba planificado para que hicieran esos 4 primeros en las primeras horas de clase. Profe, ¿solo envío uno por grupo? No, cada uno tiene que enviar. Perfecto. ¿Listo? Muchachos, vayan para su otra clase, los dejo. Tengan feliz día. Lo mismo, Chao. profe. Gracias. Juiciosos. Juiciosos, chao. Ah, profe. Chao, juiciosos. Chao. Chao.